Mi suegra quiere que me vaya con mi hija después de la cena navideña para que mi cuñada pueda desestresarse, pero van a ser las fiestas más estresantes para ellas dos. Para el común de la gente las fiestas son para tener paz, alegría y descansar cuando está llegando el final del año, pero hace tiempo aprendí a no esperar paz cuando se trataba de mis suegros. Mi esposo, Kyle, y yo llevábamos casados 4 años, y nuestra relación, aunque fuerte, siempre había sido puesta a prueba por la dinámica de su familia. No hablo de las típicas luchas con los suegros, quiero decir que su familia tenía una forma muy específica de hacer las cosas. Eran muy estrictos con las tradiciones, tenían grandes expectativas, y eran expertos en hacerte sentir culpable si no seguías su línea. Para colmo, teníamos a nuestra hija de 6 meses, Lily, de quien preocuparnos. Este último año ha sido muy estresante, tratando de equilibrar el trabajo, la paternidad y lidiar con el drama constante de la familia de Kyle. Lo amaba a él, adoraba a Lily, pero había días en los que honestamente sentía que yo era la única adulta en la habitación. La madre de Kyle, Karen, siempre tenía su manera de hacer las cosas. Y cuando insistía en una reunión familiar tradicional, rara vez era una cuestión de si podíamos unirnos, se trataba más de cómo nos adaptaríamos a sus ideas de la fiesta familiar perfecta. Este año no fue diferente. Kyle y yo lo habíamos estado hablando durante semanas, yendo y viniendo sobre si deberíamos simplemente saltarnos la reunión familiar, y tener una Navidad tranquila en casa. Después de todo, no necesitábamos el estrés. Pero al final, Kyle pensó que era mejor para la familia mantener la paz y honrar la tradición, porque si no íbamos las cosas se iban a intensificar. Pero ya podía sentir la tensión acumulándose a medida que se acercaba la fecha de las vacaciones familiares. Había rumores de que la hermana mayor de Kyle, Jessica, su principal rival por el título de hijo favorito, había pasado por un divorcio difícil. Siempre me había llevado bien con ella, al menos en la superficie, pero sabía que su situación añadiría un nivel de estrés a las fiestas de este año. Ella no era exactamente el ejemplo de estabilidad emocional en el mejor de los casos, y ahora, con su divorcio, las cosas iban a ser aún más dramáticas. Aún así, me mantuve al margen. No era de las que provocaban problemas. Si Karen quería que todo girara en torno a Jessica, era asunto suyo. La invitación para las vacaciones llegó temprano, como siempre, y venía con el habitual conjunto de instrucciones. Karen tenía sus reglas, la casa estaría abierta de mediodía a medianoche, nadie podía llegar temprano o tarde, y no habría excepciones. Y por supuesto, había una lista de contribuciones de comida para anotarse, asegurándose de anotar las porciones correctas para que nadie se quedara fuera. Era como si tuviera una lista tácita de quién importaba más en función de cuánto sacrificabas por la familia. A Kyle y a mí se nos pidió que lleváramos el pavo, y no era precisamente una responsabilidad menor. Si el pavo no era perfecto, Karen seguramente me lo haría saber. Un mes antes de la fiesta, empezó el verdadero problema. Estaba revisando el horario del evento cuando recibí un mensaje de Karen. Hola, cariño, solo quería recordarte los planes para las vacaciones. Estamos todos tan emocionados de que tú y Lily estén aquí. Solo quería avisarte que podría haber un pequeño cambio en los arreglos de los asientos. Ya te lo explicaré pronto. Cuando hablé con ella esa noche los planes eran otros. En realidad, después de pensarlo un poco, creo que sería mejor si tú y Lily pudieran irse después de la cena. Sé que esto puede sonar extraño, pero realmente quiero que Jessica sienta que tiene algo de espacio para desestresarse de su divorcio. Ha pasado por mucho últimamente, y realmente creo que es importante para su salud mental que sea acompañada por su familia inmediata. Le respondí tratando de ser diplomática, porque trató de no ser conflictiva, pero esta petición no lo hacía fácil. Karen, no estoy segura de qué quieres decir. Es una fiesta familiar. ¿Estás pidiéndome que me vaya después de la cena para que Jessica tenga más espacio? Su respuesta llegó rápidamente. Sí, exactamente. Sé que puede resultar incómodo, pero realmente creo que sería lo mejor. Ella necesita tiempo para recuperarse, y es tan importante que todos estemos aquí para ella. Acababa de tener un bebé hace 6 meses, yo también necesitaba apoyo. No necesitaba que me echaran de una fiesta familiar para que mi cuñada pudiera desestresarse de su divorcio. Kyle acababa de regresar del trabajo cuando entró a la habitación después de ducharse. Decidí darle la noticia. Le entregué mi teléfono, mostrándole el mensaje de Karen. Tenía expresión de estar muy concentrado. Me devolvió el teléfono sin decir una palabra al principio. Dijo que esto era ridículo, y que no podía creer que su madre estuviera pidiendo esto. Éramos familia, y, sin embargo, Karen nos estaba diciendo que nos fuéramos solo para que Jessica esté relajada. Kyle agarró su teléfono y se dirigió a la sala de estar, para no despertar a nuestro bebé que estaba durmiendo en la habitación de al lado. Marcó el número de su madre y puso el teléfono en altavoz, y pude escuchar todo lo que sucedía en la conversación. Kyle le dijo cuando ella respondió, «Mamá, no vamos a ir a cenar y mucho menos nos vamos a quedar». Kyle no la dejó hablar. Le dijo que ni siquiera intentara convencerlo.
Dejó en claro que si Jessica necesitaba espacio, lo mejor es que ninguno de los tres fuéramos y le diéramos justo lo que necesitaban. También le dijo que había muchas reglas absurdas en esas reuniones, por eso tomarse un descanso de las fiestas familiares sería bueno para todos, para que nosotros también podamos descomprimir y relajarnos. Le recordó todo lo que yo había hecho por su familia y cómo me estaba tratando. Le dijo que yo era la madre de su hija y que nadie jamás vendría antes que eso. No iba a dejarme de lado solo para que Jessica se sintiera mejor. A ella podría no gustarle, pero a él tampoco le estaba gustando sus peticiones, así que era un empate. Karen intentaba decir algo del otro lado, se escuchaba su voz, pero Kyle no la dejó hablar. Era algo de que no podía pasar las fiestas sin su familia, pero Kyle le recordó que tenía también una familia en casa, y que en este momento era su prioridad número uno, así como Jessica lo era para ella cuando se le ocurrió echarnos a mí y a mi hijo luego de la cena. Le dijo que en este punto tampoco pensaba que fuéramos parte de los planes de sus vacaciones, aun cuando pida perdón. Le dijo que tenga buenas noches y luego le colgó. Su madre intentó llamarlo de nuevo, pero no respondió. Y luego también intentó llamarme a mí, pero yo tampoco lo hice. Solo me envió un mensaje diciendo que lamentaba que no pudiera entender y que necesitara poner a su hijo en su contra. No respondí. Aunque su hijo lo leyó. Lo cual lo enfureció más, porque era como si pensara que era una persona manipulable. Luego de eso intentamos relajarnos y ver una película, aunque Kyle quedó un poco tenso con la discusión con su madre. En mi caso no tanto, porque evitar pasar este año las fiestas con ellos hace las cosas más fáciles. Aunque Kyle también piensa lo mismo, aunque no es de los que les gusta confrontar y eso lo estresó un poco. Edición, para las personas que han preguntado por qué no pasar las fiestas con mi familia, es que no tengo. Bueno, técnicamente sí, pero es como si no tuviera por distintas razones que no están relacionadas con esta historia. Solo me queda una madre, a la que llamo así para que sepan quién es, pero no la veo de esa forma. Actualización 1. Estoy de vuelta para contarles algunas cosas que pasaron en los días posteriores a la conversación de Kyle y su madre. El padre de Kyle, Dave, me llamó a mí. No estaba segura de si quería hablar con él. Es un buen tipo, pero a menudo se quedaba en silencio cuando las cosas se complicaban en la familia, así que me preparé para otra conversación incómoda porque es el esposo de mi suegra, y esperaba que viniera a defenderla. Pero ya su tono cuando respondí la llamada era diferente. Estaba preocupado por su hijo, por mí y por su nieto. Me preguntó cómo estaba y se disculpó de inmediato por el comportamiento de Karen, diciendo que era básicamente una Karen. No es casualidad que haya elegido ese nombre para ella para no decir su verdadero. Dijo que se encargaría del asunto, y dejó claro que nadie debería tratarme a mí o a nuestra hija de la manera en que lo había hecho Karen. Escuché, un poco atónita, al ver que Dave no lo estaba minimizando ni tratando de dar excusas. Soy culpable de leer estas historias, y cuando las suegras son las malas, eso también viene acompañado de los suegros. Siempre y cuando no los hayan matado antes de la angustia. En el caso de Dave, creo que es de los buenos, y ha podido sobrevivir a la actitud con derecho de Karen. Siempre lo he visto como una figura algo pasiva en la familia, que sería un aspecto negativo, alguien que tendía a dejar que Karen tomara el control. Pero ahí estaba, asumiendo plena responsabilidad por sus acciones. Hablamos un poco y le expliqué lo que había sucedido. Él mismo me preguntó mi versión, porque quería saber si lo que se enteró por Karen era una versión editada. Pero para sorpresa mía, no había variado demasiado. Aunque claro, en su versión había muchas excusas, que Dave no se tragó, y por eso me llamó. Se disculpó nuevamente, esta vez más profundamente. Dijo que Karen no tenía derecho a tratarnos así y que diera por hecho que el asunto estaría arreglado. Me aseguró que ese tipo de comportamiento no era algo que él aprobara y que no volvería a suceder. Era bueno escuchar que el padre de Kyle estaba dispuesto a intervenir y hacer algo ante el comportamiento de su esposa, aunque fuera un poco tarde. Aún así, le aclaré que tanto Kyle como yo pensábamos que pasaremos las fiestas por separado este año. Que por más cambios que se hicieran, el comportamiento de Karen no iba a cambiar repentinamente, y estar un poco alejados nos haría bien a todos. Dave lo entendió y se despidió. Traté de mantener las cosas lo más tranquilas posible. Kyle y yo seguimos con nuestra rutina, enfocándonos en nuestra hija y en nuestra vida fuera del caos del drama familiar. Las fiestas aún se acercaban, pero no habíamos escuchado mucho de Karen ni del resto de la familia. Luego, de la nada, recibí otra llamada de Dave. Esta vez, su tono era más serio, pero no por mi culpa. Dijo, quería que supieras que he tomado una decisión. Karen no tiene idea aún, pero he cancelado los planes para las fiestas. Todo está cancelado. Le pregunté si hablaba en serio, y me confirmó que sí, que había cancelado toda la celebración familiar. Cuando dijo que lo arreglaría pensaba que se sentaría con ella, hablaría de lo que está bien y lo que está mal y como mucho la haría llamarme para ofrecer una disculpa. Quizás piensen que cancelar una fiesta familiar no es la gran cosa,
pero para Karen es el evento más importante del año, así que es como si le cortaran una pierna. Él explicó que esta era la única forma de que ella entendiera que todo esto estaba mal. Hablar con ella solo haría que se disgustara un poco, pero no haría grandes cambios. Le pregunté nuevamente de si estaba seguro, porque estas eran las condiciones perfectas para una tormenta. Quiero decir, son las fiestas y mi suegra vive para ellas. Pero él dijo que ya estaba todo listo y no había vuelta atrás. Dijo, no va a suceder. No podía, en buena conciencia, permitir que lo que Karen hizo quedara sin respuesta. No mereces que te traten así, y menos cuando acabas de dar a luz. Voy a ponerle fin a esto ahora. Dave puede ser una persona callada, pero cuando toma decisiones parecer ser más firme de lo que pensaba. Por algo siempre advierten que las personas calladas pueden ser las más jodidas de enfrentar, y al menos vamos a conocer pronto la experiencia de mi suegra con todo esto. Hablamos un poco más sobre mí, su hijo y mi bebé, me deseo felices fiestas y no volvíamos a hablar antes del año nuevo. Parecía como si se estuviera despidiendo para siempre, como si estuviera en medio de una misión suicida. Y en parte lo era. Dave me aseguró que se encargaría de que Karen entendiera por qué se cancelaron los planes para las fiestas, y que esperaba que esta sea la forma de acabar con sus manipulaciones y juego. Al menos se puede decir que está jugando con fuego, porque mi suegra no creo que se tome muy bien esto. Me quedé con una sensación de optimismo cauteloso. Tal vez las cosas finalmente empezarían a cambiar en la familia de Kyle. Le conté a Kyle lo que Dave había dicho, y él estaba igualmente sorprendido pero complacido. Nunca se había imaginado que su padre tomaría una postura tan fuerte. Kyle estaba agradecido de que su padre finalmente se enfrentara a Karen, y ambos coincidimos en que este era un paso en la dirección correcta. Durante los siguientes días, hubo una extraña calma en el aire. Karen no se había comunicado con nosotros, lo cual pensé que era una buena señal. Pero aún había una parte de mí que no podía relajarse por completo. Sabía que el temperamento de Karen era impredecible, y no confiaba en que aceptara la derrota tan fácilmente. Luego, un par de días después, recibimos la confirmación de que la festividad se había cancelado oficialmente. La familia extendida había sido notificada, y Dave había puesto bajo tierra toda la celebración. Karen, sin duda, ya sabe que la festividad ya no se llevará a cabo. Me pregunto cómo habrá reaccionado al enterarse, pero no sé si quiero pasar por todo el problema que implica conocer esa información. Actualización 2. Al principio, las consecuencias de la decisión de mi suegro de cancelar las fiestas familiares dejaron todo en un silencio tenso e incierto para el resto de la familia. Pero no por mucho, porque Karen, quien había estado en silencio durante los últimos días, finalmente se puso en contacto. No podía mantenerse callada por mucho tiempo, ¿verdad? Me envió múltiples mensajes, todos llenos de veneno y culpa, exigiendo que yo arreglara las cosas. Quería que volviera a activar los planes de las fiestas, y no le importaba cómo lo lograba, lo tenía que hacer. Kyle estaba enojado, pero le dije que responderle haría las cosas aún peor. Jessica también había intentado comunicarse con él, enviándole un mensaje lleno de rabia, culpándolo de todo. Tampoco le respondió a su hermana. Hay gente que prefiere el enfoque de responder, pero eso solo alimenta más a las personas con derecho. Todo lo que era necesario decir ya se dijo, si ellas no pueden entenderlo, nada de lo que le digamos va a cambiar las cosas. Pasaron algunos días sin mucha acción, pero luego llegó la bomba. Jessica ya no era bienvenida en la casa de sus padres, su padre finalmente había llegado a su límite. Las consecuencias no solo eran para su esposa, también lo eran para su hija, porque en todo este asunto había estado del lado de la madre. Tampoco mi suegro estaba muy contento con el divorcio de su hija, ni toda la atención que estaba recibiendo de su madre. Para mi suegro parecía que estaba dándole a entender que mi cuñada era la víctima en la relación, pero ese no es el caso. El esposo había presentado una demanda de divorcio, diciendo que el único interés de Jessica había sido gastar su dinero mientras no aportaba nada a cambio. Había tratado de hacerle entender el valor del trabajo duro, pero fue en vano. Su constante desprecio por la relación y su negativa a cambiar lo habían llevado al punto de no retorno. No iba a seguir consintiéndola, y ahora ella se encontraba sola sin ningún lugar al que ir, excepto de regreso a la casa de sus padres, quienes también estaban hartos de ella. Bueno, al menos uno. Karen me envió otra serie de mensajes, el primero en plena madrugada. Como yo no había estado respondiendo sus llamadas, pensó que enviar mensajes de texto era la única forma de comunicarse. Y hacerlo de madrugada, cuando sabe que tengo un bebé, es parte de su mezquindad. Eran mensajes diciendo que yo había arruinado todo, desde la fiesta hasta la familia, y que era tiempo de que comenzara a arreglar las cosas o se iba a encargar de arruinar la mía. Dijo que yo estaba siendo irrazonable y culpó a la bebé por todo el caos. Dijo que Lily era solo una bebé llorona y que yo no tenía derecho a llevarla a un lugar donde la gente intentaba descansar. La buena noticia es que no lo leí hasta la mañana,
pero tampoco estaba contenta de despertar y ver toda esa cantidad de estupideces condensada en unos pocos caracteres. Era como si no tuviera ningún concepto de lo equivocada que estaba. ¿Qué tipo de abuela era? De las buenas seguro que no. Continuó diciendo que solo había pedido que nos fuéramos temprano para que pudiera haber paz en la casa luego de la cena. Dijo que dormir y un ambiente libre de estrés era lo mejor para mi cuñada, y que ya estaba haciendo mucho por aceptar que fuéramos a la cena. Escribí mi respuesta casi inmediatamente tras leer los mensajes. Le dije que nunca volvería a ver a Lily si tan inconveniente era para ella. Y no hablaba de solo ahora que era una bebé llorona como la llamó, sino en el futuro cuando le interese tener una relación con su nieta. Lily no necesitaba a una abuela como ella, tan increíblemente arrogante y controladora. Luego, para rematar el mensaje, le dije que si su estúpida fiesta se había cancelado era por culpa de una sola persona, y buscando la foto más fea que tenía de ella, se la envié. Ella me envió el mensaje en mitad de la noche, así que yo lo hice temprano por la mañana, ya que sé que ella no es de despertarse a esas horas. Envié el mensaje y me recosté, con el corazón palpitando. Ni siquiera es capaz de pedirme disculpas para intentar salvar su fiesta, tiene que venir a insultarme, menospreciarme a mí y a mi hija y hacer las cosas más difíciles. ¿Así espera que yo la ayude? Patrañas, no me interesa ayudarla con nada. Kyle había leído el mensaje antes de que lo enviara, y estaba justo a mi lado cuando presioné enviar. Fue él quien me ayudó a buscar la foto más fea de su madre. Estaba de acuerdo con todo lo que había dicho. Es curioso que nadie en la familia parece estar del lado de ella, ni siquiera la extendida, y que la única que sí la soporta o está de su lado es otra persona con derecho. Entre ellas se entienden. Minutos después de enviar el mensaje, mi teléfono vibró con una respuesta de Karen. Al parecer se había despertado temprano o alguien la despertó con una respuesta. Era un mensaje lleno de victimismo, donde hablaba que no era nada personal contra mí, que solo estaba preocupada por su hija, pero que yo había decidido hacerlo personal. Claro, como si no pudiera tomarlo personal cuando me dices que tengo que irme porque soy una molestia. La única persona que no lo ve personal es ella y Jessica, porque para ellas es normal esta petición. Hablando de Jessica, también me ha enviado un mensaje, en donde, entre otras cosas, llamaba a su hermano un pusilánime porque hacía lo que yo quería. Kyle se enojó y le envió un mensaje desde su teléfono: ni debes saber lo que es un hombre pusilánime, porque tu ex esposo no lo era y por eso te divorció cuando se dio cuenta de que eras un peso muerto en la relación. La respuesta de ella fue más agresiva, pero Kyle borró los mensajes sin leerlos, antes de bloquearla. Actualización 3. A pesar de todo lo que había sucedido, Kyle estaba decidido a rescatar algo positivo de esta caótica temporada de fiestas. Sabía que necesitábamos recuperar nuestra paz, y la única manera de hacerlo era rodeándonos de las personas adecuadas. Se puso en contacto con el exesposo de Jessica, a quien llamaré Mark, quien siempre había sido un buen amigo para Kyle. Se conocían desde hace años. Kyle invitó a Mark a pasar las fiestas con nosotros, sabiendo que le daría una oportunidad muy necesaria para pasar tiempo con alguien que realmente le agradaba, mientras también se lo restregaba en la cara a su madre y a Jessica. Había visto a Mark en algunas ocasiones, y aunque las cosas no habían terminado bien con Jessica, él es un buen tipo y entiendo por qué no quiere estar casado con alguien como Jessica. A mí me caía bien Jessica, pero estos últimos años ha ido teniendo una metamorfosis para parecerse más a mi suegra. La prima de Kyle también se ofreció a venir y ayudar con la cocina. Siempre había sido más relajada que el resto de la familia, y siempre me había llevado bien con ella en las pocas ocasiones en que se aparecía. Ella tampoco le importan las reglas de Karen y odia las fiestas que organiza porque son de lo más aburridas e insulsas. El padre de Kyle, Dave, fue otra figura clave en este plan. Dijo que quedarse para las fiestas en la casa con su esposa iba a ser una tortura medieval, y que necesitaba escapar de allí a cualquier sitio. Estaba pensando irse de vacaciones solo por ese tiempo, pero Kyle le dijo que estaba invitado a pasar las fiestas con nosotros. Aceptó inmediatamente y se comprometió con traer otras cosas. Una fiesta mucho más fácil de organizar y celebrar que la de mi suegra, donde hay órdenes de quién trae qué cosa. Aquí cada uno trae lo que quiera y eso es todo. No importa si 2 personas traen lo mismo, la idea es estar en familia y no importa que haya 2 pavos, mejor. Algunos primos de Kyle, a quienes no habíamos visto en un tiempo, también aceptaron la invitación para unirse a nosotros y así la fiesta comenzó a crecer. La fiesta fue mejor de lo que pensaba, y tal cual esperaba para una fiesta familiar. Nada de dramas u órdenes protocolares de mi suegra. Incluso mi suegro estaba más relajado y haciendo chistes por aquí y por allá. Mark y la prima de Kyle se llevaban muy bien, demasiado bien si tengo que ser sincera, pero es que ellos son mucho más compatibles que Jessica y Mark. Es decir, la prima tiene un buen trabajo, es una persona responsable y no tiene actitud de derecho. Así que si esa relación prospera no los voy a juzgar. Incluso Kyle lo notó en la fiesta, y preguntó qué estaba pasando aquí. A Kyle tampoco le importa, le gusta tener a Mark en la familia.
Dave todavía pasará unos días aquí, cree que está estirando sus vacaciones lo más posible para no tener que regresar a casa. Pero también quiere pasar tiempo con Lily y está siendo de un abuelo genial al llevarla al parque. Es un poco chica para estar en los juegos, pero una vuelta por allí en su cochecito es perfecto para respirar aire puro. Y aunque no lo parezca, a ella le encanta porque vuelve sonriendo de esos paseos. No sé, Lily no lloró ni una sola vez en la fiesta. Quizás su actitud llorona era provocada por mi suegra. Quizás ella tendría que haberse ido de la fiesta en lugar de nosotras dos. En parte lo hizo, aunque no de la misma fiesta que ella estaba organizando. Actualización 4. Mi suegro fue emboscado al regresar de sus mini vacaciones aquí, porque mi suegra lo estaba esperando con los papeles de divorcio. Ahora están divorciándose, aunque ella se ha arrepentido. Hace 2 meses, cuando mi suegro regresó a su casa, mi suegra había hablado con un abogado y preparó los papeles para que estuvieran allí cuando él regresara. Le dijo que dejarla sola en las fiestas no era lo que un esposo hace, así que no tenía más remedio que pedirle el divorcio. Mi suegro nos llamó para contarnos la noticia, pero aunque nos sentimos aliviados por él, era su matrimonio. No es que quisiéramos que siguiera casado con mi suegra, porque hemos visto lo difícil que es para todos estar cerca de esta mujer. Pero no es como si nosotros pudiéramos tomar una decisión por él. Sin embargo, dijo que la idea no le parecía tan absurda, y que comenzar el divorcio era bueno. Mi suegro se mudó, ya que ahora no tenía que vivir más con ella, y el divorcio siguió su curso. Pero, como a las 2 semanas, mi suegra se arrepintió y comenzó a llamarlo para que tuvieran una conversación. En esa conversación, le dijo que no quería el divorcio, que solo quería mostrarle que no podía esperar que él la tratara como lo hizo y que habría consecuencias. Pero mi suegro le respondió que ella no podía esperar darle los papeles de divorcio solo para darle una lección y que él no lo tomara en serio. El divorcio continúa, para Dave no hay vuelta atrás. Edición, para los que pensaban que Dave se arrepentiría, no lo ha hecho. Y si aún hay dudas, está buscando comprar una casa cerca de nosotros para estar más cerca de su nieta y de su hijo. Dijo que este año organizará las fiestas él, y que habrá música, baile y cerveza, pero no para Lily esto último. Estas cosas no estaban permitidas en la casa de mi suegra. Y hablando de mi suegra, se ha mudado con su hija. Esa casa debe tener las caras más largas de toda la ciudad.